todas las mujeres tenemos nuestro propio estilo, no tenemos que buscar ni crear nada porque ya está ahí. Incluso si eres de las que tienen el armario lleno de prendas dispares que te cuesta combinar, tienes tu propio estilo, el de la mujer con miles de estilos. Esto también es algo. Y si estás contenta con la situación, si disfrutas de la ropa, si te hace feliz, si no te importa tener dolores de cabeza a la hora de combinar prendas, este vídeo no es para ti. Disfrútalo y diviértete con la moda. Pero si te cuesta cada vez más vestirte, llegar a tiempo, ser puntual para cualquier reunión, entrevista de trabajo o trabajo, entonces te vendría bien definir tu propio estilo, encontrar aquello que más te favorece para que te sea más fácil vestirte e irte y vivir la vida. Antes de nada vamos a ver el por qué. ¿Por qué es importante definir nuestro estilo propio? ¿Qué beneficios trae? Define tu propio estilo si quieres expresar tu personalidad, diferenciarte de los demás, sentirte tú misma en cualquier situación, trabajo, boda, fiesta, hacer compras más eficientes y lo último y lo más importante, tener una mejor relación con tu cuerpo. Vamos a pasar por todos estos 5 puntos para ver los pasos que hay que seguir y a la vez los beneficios que vas a encontrar a la hora de definir tu estilo propio. Diferenciarse de los demás en un mundo que promueve tanto las tendencias es bastante difícil, porque las tendencias desde un principio jugaron con nuestra necesidad de ser aceptados, de sentir que pertenecemos a una comunidad, a un grupo, de sentirnos integrados. Este sentimiento de aceptación se desarrolla en la infancia, se hace más potente en la adolescencia y permanece con nosotros incluso en la vida adulta. Y la moda, las tendencias juegan mucho con esto. Vamos a ver si es negativo o positivo, porque puede que no sea totalmente negativo. La ropa es verdad que es un facilitador, es un aspecto que facilita mucho la interacción con los demás. Y por supuesto no hay ningún problema en querer pertenecer a un grupo o tener amigos, claro que no. Pero el problema interviene cuando no somos conscientes de que estamos siendo uniformizados, de que esa necesidad de aceptación nos domina y compramos a la deriva sin pensar si una prenda realmente nos favorece o nos gusta llevarla, no solo mirarla. No es que tenga nada en contra de la moda o de las tendencias, todo lo contrario, estoy estudiando un máster que tiene que ver con la moda, así que sería totalmente hipócrita por mi parte deciros que no me interesa la moda, por supuesto que sí. Pero lo que veo cada vez más es que todas llevamos la misma ropa, gran mayoría de las mujeres, especialmente las más jovencitas, las adolescentes, llevan las mismas prendas, como si todas tuviéramos los mismos gustos, la misma forma de ser, el mismo tipo de cuerpo. Y no es así, tú eres única, celebra esa unicidad también a través de la ropa. Y creo que es un buen momento para abrir una paréntesis. Hablemos un poco de la diferencia entre moda y estilo. La moda es una cosa, el estilo es otra. Son parecidas, pero no son iguales al 100%. Van de la mano, pero tienen ciertas diferencias que hay que tener en cuenta. La moda por lo general se identifica con tendencias, colecciones, diseñadores. El estilo se identifica principalmente contigo, con quién eres tú, qué expresas tú. Es algo que te pertenece primero a ti y después tiene que ver con la moda, con las tendencias y con todo lo que implica este mundo de la ropa. Es difícil expresar tu personalidad si eres una adicta a la moda, si eres una casa tendencias. ¿Por qué lo digo? Porque es imposible que todas las prendas de una colección te favorezcan, te gusten o expresen realmente tu forma de ser. De la misma manera, es imposible que todos los estilos te sientan bien o que peguen con tu personalidad. Por eso te parece que no tienes nada que ponerte, porque el armario está lleno de
prendas románticas, sport, elegantes, casual. Creo que muchas veces compramos ropa solo porque es bonita, porque nos entra por los ojos, pero no necesariamente porque nos gusta llevarla o porque nos favorezca. Hay que hacer una diferencia entre me gusta esta prenda y me gusta llevar esta prenda, porque el mero hecho de probártela en un probador de una tienda muchas veces te confunden, no te das cuenta si te va a gustar ir por la calle con esa prenda, si forma parte de ti, si te vas a sentir tú misma o si va a cambiar un poco tu comportamiento porque intentará amoldarse, ajustarse a la ropa que llevas. Tiene que ser todo lo contrario, la ropa se tiene que ajustar a ti. A mí, por ejemplo, me pasa con la blusa victoriana. Yo la amo simplemente, me la pondría para ir al supermercado, para pasear a Margarita, para una boda, para un trabajo. Para todo me pondría una blusa victoriana. En cambio, cuando me la pongo, me doy cuenta de que esa admiración, esa conexión que yo sentía con la prenda cuando la veía, se pierde. Porque hay un sinsentido entre mi forma de ser, de usar los gestos, la mímica, mi estilo en general y esa prenda y todo lo que representa una blusa victoriana. No va conmigo, me siento como disfrazada, siento como que estoy llevando la ropa de otra persona. Así que lo mío sería simplemente admirar la blusa victoriana como si de un cuadro se tratara. Admirarla pero no tocarla y mucho menos comprarla porque no me la voy a poner nunca. No hagas compromisos solo porque se trata de una entrevista de trabajo o de la boda de tu mejor amiga. Claro, eso no significa que haya que ir de cualquier manera, vestida de cualquier manera. Por supuesto, lo importante es cumplir por lo menos parcialmente con la etiqueta, con lo que te pide el evento. Pero por ejemplo, si tú no eres de llevar stiletos, zapatos de tacón, si no te gustan, si te hacen sentir incómoda, si no sabes andar con zapatos de tacón, no te los pongas, bajo ninguna circunstancia te los pongas, porque lo primero que se te va a notar va a ser tu intento de actuar que estás cómoda. Se te va a ver esa incomodidad y aunque no se te note, aunque seas una buena actriz, ¿por qué no estar cómoda? Hay zapatos preciosos que no tienen tacón y que te podrían quedar muy bien independientemente de tu altura y de tu peso. Ir de compras se convierte en una experiencia más placentera o por lo menos mucho más fácil, porque vas a lo seguro, ya no deambulas por las tiendas como un pollo sin cabeza, como hago yo a veces o como hacía antes más bien, sino que sabes lo que te sienta bien, lo que te favorece en función de tu cuerpo, de tus gustos y vas a por ello. Vas solo a las tiendas que comercializan el tipo de ropa que te favorece y vas solo a por aquellas tendencias que sabes de antemano que te van a sentar bien. De la misma manera, las compras online por internet se convierten en algo mucho más fácil, más seguro, porque ya sabes de antemano lo que te va a sentar bien y lo que te va a gustar llevar en un contexto de la vida real, en un contexto social. Así que al saber todo eso, el factor sorpresa disminuye considerablemente, se reduce. No hay tantas devoluciones, no te frustras tanto a la hora de recibir el paquete. Por supuesto, la moda en sí no es perjudicial, pero sí hace daño cuando nos crea inseguridades. Por eso me gusta tanto el estilista David Kibbee, sobre el que voy a hablar mucho en este canal, porque no se centra en los defectos de la mujer y en cómo corregir, en cómo disimular esos defectos para parecerse al ideal femenino, al reloj de arena. Todo lo contrario, David Kibbee apuesta por convertir lo que tú piensas que es un defecto en una cualidad, en jugar, en cambiar el juego, en cambiar las reglas y potenciar justo lo que tú podrías considerar como defecto. Por ejemplo, una mujer ancha de hombros. David Kibbee promueve el hecho de que al ser ancha de hombros deberías llevar prendas que muestren tus hombros. Y es verdad, al tener esa estructura más amplia, hay ropa que te sienta mejor que a una mujer que tiene unos hombros más estrechos.
De la misma manera, una mujer que no tiene pecho, con pecho plano, hay cantidad de prendas, de conjuntos que le quedan muy bien, que ella se puede poner y se puede sentir más cómoda que quizás una mujer que tiene mucho pecho y se lo va a pensar 3 veces antes de ponerse la misma prenda. Si no respetamos las líneas naturales de nuestro cuerpo y nuestra forma de ser, lo que obtenemos es un desarrollo muy rápido de cantidad de complejos que no deberían tener cabida en nuestra vida. Así que para tener una buena relación con la moda deberíamos primero definir nuestro propio estilo. Segundo, diría yo, vestir en función de nuestra silueta, pero si no quieres vestir en función de tu silueta y prefieres jugar, también vale. Tercero, elegir solo aquellas prendas que nos guste llevar, que nos guste ponernos, no solo que nos guste mirarlas, porque hemos visto que una cosa es admirar una prenda y otra cosa es imaginarte en tu vida diaria, en un contexto social, en un contexto de tu vida con esa prenda. Después, elegir solo las tendencias que nos convencen al 100%. No aquellas prendas que simplemente nos gustan porque están de moda. Y por último punto, mi recomendación es que tengamos unas prendas de fondo de armario que podamos llevar dentro de 10 o incluso 20 años o más. Bueno, espero que el video te haya resultado útil. Gracias por seguir conmigo hasta el final. Y si quieres que aclare cualquiera de los puntos que hemos visto anteriormente, me puedes escribir y lo aclaro en el blog o aquí en la zona de los comentarios. Y nos vemos el próximo sábado cuando vamos a hablar sobre los estilos Kiwi. Hasta entonces disfruta de la ropa, de la moda, de las tendencias y de todo lo que te pongas.